Buenas noches, este es nuestro primer taller de gerencia estratégica y vamos a tratar la lectura de La evolución del pensamiento estratégico y su impacto en la gerencia estratégica de Nelson Labarca. Vamos a estar presentando en esta ocasión Ethan Rees, Paula Romero, Tomás Fuentes y yo, Lina Sánchez. Listo. Inicialmente tenemos un análisis individual donde estaremos respondiendo algunas preguntas. La primera es cómo ha evolucionado el pensamiento estratégico en el tiempo. Pues, acorde con el texto, antes del pensamiento estratégico o la estrategia surgía en contextos militares, principalmente enfocado como en tácticas y enfrentamientos, y ya después se trasladó al ámbito empresarial. En este punto se empieza a considerar como una planificación a largo plazo, en la que se buscaba ver cómo prever todos los escenarios posibles con datos estructurados y rígidos en algunos casos. Actualmente es mucho más flexible y dinámico, ya que hemos reconocido que los entornos están cambiando rápidamente, que es un mundo mucho más globalizado y que la estrategia debe estarse adaptando en tiempo real. Ok, bueno, como mencionó mi compañera, entonces el pensamiento estratégico nace en el ámbito de guerras, en los conflictos bélicos. Principalmente lo único que buscaba era ganar guerras en sí. Luego lo fueron adaptando en los negocios, al principio un poco muy estructurado, sin tener en cuenta cosas como la experiencia, ni el cambio constante en el que vivimos hoy en día, y poco a poco fue evolucionando justamente hacia eso. Se fue tomando en cuenta muchísimo más la experiencia de los involucrados, también el cómo resolver conflictos que, con cambios constantes y no como sobre papel, estructuradamente, paso a paso. Y finalmente como que la capacidad de actuar se desenvolvió muchísimo más de un ámbito de guerra a pensar, o sea, estructuradamente con todos los ámbitos necesarios, cómo resolver problemas reales en el ámbito empresarial. El pensamiento estratégico ha venido evolucionando. Antes solamente se utilizaba en la parte militar para poder mover las tropas. Después pasó por la filosofía, la psicología, hasta que se convirtió en una parte vital de las organizaciones hoy en día. La organización que no tenga pensamiento estratégico está condenada al fracaso. El pensamiento estratégico se basa en mirar la parte interna de la compañía, cómo está sus fortalezas y debilidades, y también en mirar el mercado y el entorno, cómo se están moviendo y analizarlos para así poder tomar decisiones. Bueno, y yo para finalizar un poco, no repitiendo un poco las mismas palabras de mis compañeros, básicamente pienso que ha pasado de ser algo simple y básico a convertirse en una herramienta como más compleja que empieza a analizar como tal el entorno, la competencia y las capacidades en sí de la empresa para pues tomar decisiones hacia un futuro, anticipando cambios y tomando decisiones como más inteligentes y más concisas, cosa que antes pues siento igual que se pensaba como tal solo en el presente y pues así como ha podido evolucionar este pensamiento estratégico. Listo. ¿Por qué es relevante el pensamiento estratégico en la gestión empresarial hoy en día? Considero que hoy más que nunca las empresas se enfrentan a entornos muy cambiantes y altamente competitivos. Entonces, al implementar el pensamiento estratégico, la estrategia, las empresas pueden tomar decisiones más informadas, con una visión a largo plazo, pueden aprovechar las oportunidades que se les presenten, teniendo en cuenta el riesgo que puede presentar en un futuro y en general, pues ayuda a integrar a todos los niveles de la organización en torno a objetivos comunes, a una estrategia específica, lo que como conclusión podría decir que no basta solo con tener operaciones eficientes en el presente, sino que tener dirección para tener un propósito claro y la capacidad de adaptación en el tiempo. Sí, al principio las empresas que tenían pensamiento estratégico simplemente pensaban en el presente, en cómo resolver los problemas que iban presentándose y en el momento que se presentaban, pero actualmente se trata de tomar la delantera. Como lo dijo mi compañera, estamos en un periodo de mucha competitividad empresarial y no solo eso, sino que también estamos en constantes cambios, ya sean culturales, ya sean empresariales, ya sean
en hobbies de personas, etcétera, en constantes cambios, y las empresas para tomar la delantera tienen que ir más allá, tomar la delantera en el sentido de tener una visión a futuro, incluir a todos los miembros de la empresa en sus decisiones y pensar estratégicamente como cuál es esa mejor jugada que me permite estar por encima de la competencia. Bueno, el pensamiento estratégico es muy relevante, dado que gracias a este la compañía puede establecer sus metas, su misión, su visión y darle un rumbo a la empresa, teniendo en cuenta no solamente los directivos, sino cada uno de los empleados de la compañía a través de la comunicación. Y también es importante porque se toman decisiones acertadas en tiempo real y cuando son necesarias, gracias a analizar los factores tanto internos como externos. Bueno, y ya para finalizar, pienso que es relevante porque ayuda como a las empresas a no quedarse atrás. Hoy en día todo cambia muy rápido, llega nueva tecnología, los gustos de los clientes cambian y también evoluciona el mercado muy rápidamente. Entonces, tener ese pensamiento estratégico permite como a las empresas pues sí planear mejor, adaptarse mucho mejor a nuevas como épocas y pues y pues que puedan tomar decisiones que realmente los haga como crecer y diferenciarse en un mercado pues nuevo y emergente como tal. Listo. ¿Qué diferencia una empresa que aplica pensamiento estratégico de una que no lo hace? Quisiera hacer como un comparativo, entonces considero que las empresas estratégicas tienen claridad de su propósito, de su estrategia, toman decisiones basadas en el análisis, se anticipan al cambio y se preparan para el largo plazo, sin perder la eficacia operativa en el presente. Una empresa sin pensamiento estratégico pues va a reaccionar tarde a los cambios, no va a tener una dirección clara ni las metas alineadas en la cultura organizacional. Pueden llegar a ser exitosas a corto plazo, pero no sostenibles ya que no están previendo el futuro y los riesgos que se puedan presentar y por lo mismo están más expuestas a estos riesgos y a desorganización interna. Exacto. Una empresa que usa una planificación estratégica, primero, pues usa todos los niveles jerárquicos, o sea, todos los involucrados dentro de la organización saben hacia dónde van a ir, tienen una meta clara. Anteriormente, pues las empresas que no lo usaban no tienen una meta clara, no saben hacia dónde va. Esa es la principal falencia que los condena a no tener éxito. Se pensaba anteriormente solo en el presente, en cambio las empresas que piensan estratégicamente van más allá, no solo piensan en el presente y esperan a que la decisión toque tomarla en el momento y que toque cambiar toda su planificación, no esperan a ellos, sino que ya van un paso adelante, ya están pensando en el futuro y en cómo adaptarse a esos cambios constantemente y ya que junto con la meta tienen objetivos claros de adaptación también para que todos estos cambios constantes de los que mencionábamos anteriormente no los afecten ni sea una desventaja, mientras que la otra tiene muchísimos más riesgos de fallar porque toca cambiar de estrategia cada vez que surge un problema. Y aparte, como no se planifica para futuro, toca esperar hasta que esté el problema para resolverlo. Entonces, como que eso lo condena a la falla. Bueno, yo pienso que la principal diferencia aplica en que la empresa que tiene un pensamiento estratégico tiene claridad acerca de su propósito, dirección, objetivos y metas. Y también que está abierta al cambio y se puede anticipar a este, gracias a la planificación y al continuo estudio de tanto su parte interna como el mercado que está cambiando. En cambio, las empresas que no tienen un pensamiento estratégico reaccionan tardíamente a los cambios del mercado que es flexible. Bueno, y bueno, yo analizo que una empresa que aplica pensamiento estratégico sabe cómo está pues internamente la empresa, hacia dónde va, cómo puede hacerlo y qué hacer si llegan cambios o evoluciones como tal para sí misma. Entonces es una empresa que puede tener metas claras, que analiza su entorno, que sabe cuál es su competencia y pues que a partir de cómo todo ese entorno y pues también su interior como tal, actúa como con visión. En cambio, pues en una empresa
que no lo hace, que va como improvisando, no se adapta como tal, no se puede llegar a adaptar fácilmente y suele cometer como más errores que puede pues em, llevarle como a unos puntos malos como tal, unas épocas malas para la empresa y pues por no como tal estar preparada para esos cambios. Mm, Ok, como grupo, la escuela, ya en la parte grupal, decidimos irnos por la escuela prescriptiva. Entonces, empezando con los conceptos claves, la escuela prescriptiva, ¿qué nos dice? Básicamente nos dice cómo debería hacerse una estrategia empresarialmente, o sea, internamente dentro de la empresa. Se basa en planear todo con lógica y orden. Esas dos palabras serían las más importantes ahí. Como cuando hablamos de cocina, crear una receta paso a paso o escalón por escalón, cómo debemos llegar a hacer ciertos objetivos. Esta escuela lo que cree es que los líderes deben analizar el entorno de la empresa, la situación de la empresa y decidir cuál es la mejor opción. No toma en cuenta todo el nivel jerárquico, sino específicamente los líderes son los que dan esa ruta para seguir y son útiles siempre y cuando haya tiempo de decisión y haya claridad del entorno que hay. Por eso es que a veces tiene ciertas falencias cuando hay periodos de cambios constantes o de cambios dramáticos también. Esta a su vez se divide en tres escuelas. La primera es la escuela de diseño. Básicamente se basa en mirar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene la empresa y eso se compara a su vez con las amenazas, ya externamente hablando, con las amenazas y oportunidades que tiene esta. Por eso de ahí es que nace el análisis DOF. También tiene sus falencias, más adelante mi compañera les explicará. Como segunda escuela sería la escuela de planificación, que la escuela de planificación específicamente cree que la estrategia se hace paso a paso. Entonces, hay análisis, hay proyecciones, hay metas y planes claros y detallados. Se intenta escribir todo y planificar con tiempo para que pues, evitar la mayor cantidad de falencias posibles. Y esto suele funcionar mucho cuando la empresa ya está establecida en un mercado y por lo general eso es sinónimo también de que la empresa debe ser grande. Eh, una de sus falencias es que pues puede ser muy útil, pero pues es un poco lenta de planificar de esta manera. Y finalmente tenemos la escuela de posicionamiento, que se enfoca principalmente, como lo dice su palabra, en buscar la mejor posición del mercado, en posicionar a la empresa. Se propone tres estrategias específicamente, que la primera es ser más barata, ser diferente y enfocarse en un nicho. ¿Qué quiere decir un nicho? Un grupo, un segmento de mercado específico. Lo único malo es que a veces por mirar tanto externamente hacia dónde posicionarse, hay algunas falencias internas que no llegan a verse, que ahorita ya mi compañera les explicará. Listo. Comenzamos con las ventajas de cada escuela, que están divididas en lo que les comentaba Ethan: diseño, planificación y posicionamiento. En diseño, una de las ventajas es que permite alinear las fortalezas internas con las oportunidades externas y tiene una visión integral de la empresa, que facilita la toma de decisiones estratégicas ya que se tiene en cuenta el DOFA, como lo comentaba Ethan. Además, es sencilla y comprensible, lo que consigue que los directivos puedan visualizar claramente el diseño estratégico de la empresa. En cuanto a planificación, nos ofrece una estructura formal y sistemática para formular estrategias, donde se organizan nuestras ideas y los objetivos. También puede ayudarnos a establecer unos pasos concretos, era lo que les comentaba Ethan sobre el paso a paso. Este contiene secuencias y cronogramas para implementar estrategias. Y finalmente fomenta el uso de análisis cuantitativos, lo que nos permite hacer pronósticos para anticiparse al futuro. En la parte de posicionamiento está el énfasis del entorno competitivo, lo que lo ayuda a ubicarse estratégicamente para que la empresa sepa a qué sector pertenece. También es útil para definir estrategias genéricas claras, lo que comentaba Ethan sobre el liderazgo, la diferenciación y el enfoque, y tiene una base económica sólida, que es proveniente de la teoría de la organización industrial. Continuamos, por, continuamos a ver las limitaciones. Entonces, en diseño es básicamente que enfatiza demasiado en la concepción previa, ignorando que la estrategia pues también se debe adaptar al cambio y debe estar más presente en el aprendizaje, en la acción.
También se separa mucho la formulación de la estrategia de su implementación, o sea, se separa la reflexión de la acción y eso puede generar como una desconexión entre las personas de la empresa. También puede generar una falta de flexibilidad porque implementan estrategias demasiado rígidas y esta escuela en específico del diseño subestima el papel del entorno cambiante y la necesidad de adaptación continua. En cuanto a planificación, hay un autor que se llama Mintzberg. Él señala que esta escuela en específico tiene un fracaso empírico, ya que no hay evidencia clara de que su aplicación mejore el desempeño. También se menciona que el modelo es altamente racional y técnico, lo cual puede resultar difícil o poner un obstáculo en entornos dinámicos e inciertos. Tiende a ser muy estructurado y burocrático, lo que dificulta la innovación y la respuesta rápida. Y una falla grande es que asume que el futuro se puede predecir con precisión, lo cual es pues poco realista en muchos contextos. Ya por último, el posicionamiento. Vemos que una de sus limitaciones es que está excesivamente centrada en el entorno externo y por lo tanto descuida como los recursos y las capacidades internas de la empresa. También tiene un enfoque muy cuantitativo y estructurado, lo que deja de lado los factores humanos, sociales o culturales y no considera suficiente la dimensión dinámica e impredecible del entorno, lo que puede restringir la innovación y la flexibilidad de las estrategias. Bueno, ahora voy a explicar cómo se aplica esta escuela en una empresa actual. En este caso, escogimos Starbucks. Entonces, primero la escuela de diseño. En este, en esta escuela, pues Starbucks analiza por medio del DAFO el entorno externo como tal, el mercado, la competencia, sus clientes y su situación interna como tal, sus fortalezas y debilidades como tal de la empresa. Por ejemplo, podemos ver en Starbucks fortalezas como su presencia global, y pues su calidad premium en sus productos. O podemos ver amenazas como la competencia de cafeterías locales con precios pues mucho más bajos. Todo esto pues sirve como para que la empresa aproveche como esos puntos claves que tiene la empresa que hace bien pues también para mejorar esos puntos débiles que se pueden analizar como tal. En la escuela de planificación, en este punto, pues la marca tiene que enfocarse como en proponer que toda la información se organice en planes como muy formales, muy organizados y escritos. Pueden planear como objetivos claros como abrir nuevas tiendas, lanzar bebidas innovadoras o mejorar en sí la experiencia que tienen hacia los consumidores de sus puntos físicos. También en este punto asignan como tal los recursos y las tareas que cada área em, va a necesitar para cómo desarrollar cada meta o pues para llegar a esa meta como tal. Estas acciones pues sí se deben revisar como frecuentemente para ver si están logrando lo propuesto o si pues llegan a necesitar algún ajuste. Y ya como último, en la escuela del posicionamiento, pues aquí analizan como tal la estructura de su sector con las 5 fuerzas de Porter. Acá se preguntan como cuáles son sus rivales directos, qué tan fácil es que entren nuevos competidores, qué poder tienen sus proveedores o sus clientes y qué productos pueden reemplazar su café o sus bebidas. Después, con pues, esas respuestas, en el caso de Starbucks, podemos ver cómo se diferencian en que no compiten por precio, sino quieren como destacar una experiencia premium o pues quieren destacar como la experiencia que tienen el cliente. Entonces, como ofrecerles un ambiente cómodo, wifi gratis, un trato personalizado y aún así, pues bebidas innovadoras o bebidas de muy buena calidad. Entonces, estas son como decisiones que le permiten a Starbucks lograr que los consumidores la prefieran, aunque existan otras cafeterías em, más baratas o con diferentes como propuestas.
Bueno, y en cuanto a la toma de decisiones, las escuelas prescriptivas influyen en la toma de decisiones porque le brindan a las compañías enfoques racionales y estructurados basados en el análisis del entorno y en el análisis interno. Gracias a esto se pueden tomar decisiones planificadas y alineadas con los objetivos. Entonces, en cuanto a la escuela de diseño, las compañías toman decisiones basadas en el análisis DOFA, que es un análisis que se hace de factores tanto internos como externos. Los internos serían las debilidades y fortalezas y los externos serían las oportunidades y las amenazas. En cuanto a la escuela de planificación, las compañías toman decisiones a través de procesos formales y sistemáticos, definiendo objetivos, recursos, cronogramas y acciones. Esta llegar a ser muy rígida y puede que no se adapte rápidamente a los cambios. Y por último, en la escuela de posicionamiento, la toma de decisiones se basa en analizar las 5 fuerzas de Porter. Listo, muchas gracias.